Buenas noches, ¿sí me escuchan? Ok, buenas noches con todos. Bueno, ya me conocen, creo que hemos llevado otras clases. Mi nombre es María García, licenciada María García. Hoy día vamos a ver prevención de riesgos psicosociales, ¿sí? Igual mientras que se van conectando el resto de sus compañeros porque estamos en la hora, voy a enviar un link para que resuelvan su pretest y examen y de esa manera al mismo tiempo se les toma asistencia, por favor. Me indican, por favor, si pueden abrir el link, si pueden resolverlo sin ningún problema. Está con tiempo, tienen 20 minutitos para resolver ese examen para poder empezar la ponencia, ¿sí?
Chicos, vamos a empezar la clase ya. Ya vi que resolvieron el examen, la mayoría de sus compañeros. A ver, un momentito para proyectarlo. Chicos, ¿me indican si visualizan, por favor? Sí se puede ver, licenciado. Ok, ¿qué tal? Este, vamos a empezar la clase, ¿ya? Entonces, el día de hoy vamos a ver gestión de la prevención de riesgos psicosociales. Ya hemos estado viendo un montón de los temas de prevención de riesgos, ¿no? Entonces, en la clase pasada conversamos de la importancia que era este tipo de riesgos psicosociales para la salud de los trabajadores, ¿correcto? Entonces, vamos a iniciar viendo un poquito de esto. Entonces, con objetivos generales, comprender los riesgos psicosociales en el entorno laboral. Y como objetivos específicos vamos a identificar los factores de riesgo psicosociales más comunes, analizar las consecuencias para los trabajadores y la organización y explorar estrategias para prevenir y gestionar estos riesgos. ¿Qué son los riesgos psicosociales? Los riesgos psicosociales vienen a ser todos aquellos aspectos del entorno laboral que pueden afectar la salud mental, emocional, social y social de los trabajadores. Los más comunes de estos riesgos psicosociales, chicos, son el estrés laboral, el acoso laboral o moving, ¿ya? La violencia en el lugar de trabajo, la sobrecarga de tareas y la falta de control sobre el trabajo. Eh, Como sabemos, por ejemplo, ahora está de moda una mala moda, ¿no? O un modismo, como se podría decir, ay, ¿sabes qué? Estoy estresado. Pero muchas de las veces, en muchas oportunidades, esto es cierto, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros, ¿qué pasa? Cuando entramos a trabajar a una empresa, ¿no? En el afán de querer cumplir nuestras cosas, muchas veces no revisamos ni siquiera nuestro contrato de cuáles son nuestras reales funciones. Entonces, eso hace que permitamos que nos excedan nuestras funciones o no nos organizamos de manera correcta y comience a suceder lo que es el estrés en el trabajo, ¿no? Cambia la situación cuando nuestras jefaturas inmediatas, ¿ya? Nuestras jefaturas inmediatas comienzan a hostigarnos o a molestarnos eh, por, por un mal manejo del liderazgo de ellos, ¿no? Entonces comenzamos a tener un ambiente de trabajo no saludable, pesado, donde todo el mundo comenta cosas de sus compañeros, donde no hay trabajo en equipo, donde todo el mundo tiene sobrecarga, el trabajo no es equitativo, ¿no? Unos hacen más que otros porque manejan mayores cosas y no debería ser así, ¿no? Y entonces todas estas cositas afectan nuestro estado de salud emocional, mental y también social, ¿no? Porque hace que al no haber trabajo en equipo, compañerismo, pues la carga siempre es para ciertas personas, ¿no? La falta de control del trabajo y la sobrecarga de tareas es lo que les estaba comentando, que también influye bastante en este riesgo psicosocial. Estos riesgos psicosociales también se van a medir a través de los monitoreos, ¿no? Realizando encuestas y ahí lo vamos a ir revisando. ¿Cuáles son las consecuencias de los riesgos psicosociales? Por ejemplo, ¿qué impacto tienen los trabajadores? Estrés, ansiedad, depresión, síntomas físicos como dolores de cabeza, dolores de espalda, insomnio, fatiga, ¿no? El síndrome de burnout, que es un síndrome de agotamiento profesional, ¿no? Todo esto que parece a veces palabras diarias en muchos trabajos, eh,
es peligroso, ¿no? Porque al final va a dañar la salud de los trabajadores. ¿De qué manera? Cuando una persona tiene estrés y comienza a somatizar su estrés o ansiedad, comienza a tener también problemas de salud físicos, ¿no? Nuestro cuerpo humano está conectado, es tan perfecto que está conectado nuestra parte psicológica con nuestra parte física, ¿no? Nuestra parte mental con nuestra parte física. Es un todo nuestro organismo. Entonces, cuando hay afecciones o afectaciones en esta parte de salud mental, de hecho, vamos a tener dolores musculares, dolores de cabeza, agotamiento, cansancio, ganas de no hacer nada, ¿no? Ya comienzan, por ejemplo, hasta cuando hay ansiedad, las taquicardias o las pulsaciones rápidas, ¿no? Y diferentes factores de riesgo nos va a ocasionar este tipo de riesgos psicosociales, ¿no? Entonces, este es como impacto a los trabajadores. Y como impacto a la organización, va a haber mayor ausentismo. ¿Qué es el ausentismo? Es la falta del personal por enfermedades, ya, o por algún tema de salud, la baja de productividad, también eso es por el agotamiento, el cansancio, la ansiedad, la depresión, la rotación del personal, porque el personal no va a durar en una empresa, ¿no? Y los costos asociados a la salud y al bienestar. Porque una persona con agotamiento, con insomnio, con fatiga, con dolores de cabeza, es más propenso a que pueda tener un accidente de trabajo o una enfermedad ocupacional. ¿Cuáles son los factores interpersonales? Por ejemplo, los factores interpersonales pueden ser los conflictos laborales, la falta de comunicación y apoyo entre compañeros, y los factores personales va a haber desajustes entre el perfil de trabajo y las capacidades del empleado. Eh, Las estrategias de prevención, ¿cuáles son? Vamos a ver también las estrategias de prevención en función a las medidas organizacionales, ¿no? Que es netamente de la empresa, ¿no? ¿Y qué es lo que vamos a tener que hacer ahí para prevenir este tipo de riesgos psicosociales? Reorganizar el trabajo para reducir la sobrecarga, mejorar la comunicación interna y apoyo social. Eso también va a depender de tener un buen líder, más que jefe, un líder. Sabemos que el jefe es el que te manda a hacer todo y el líder es el que te guía hasta que entiendas la actividad que vas a realizar y luego te suelta para que tú comiences a realizar tu función, ¿no? Sin dejarte de lado. Entonces hay que tener cuidado también con eso si en alguna oportunidad nos toca ser líder de algún área, ¿sí? La definición clara de roles y responsabilidades, esto es esencial, ¿no? Como les dije en la anterior PPT, cuando muchas veces no tenemos claros los roles o responsabilidades, es donde se ocasiona la sobrecarga de trabajo. ¿Y cuáles son las medidas psicosociales, ¿no? Los programas de bienestar emocional, formación de manejo de estrés y el fomento de un ambiente de respeto y colaboración. En el caso de la empresa donde yo trabajo, donde les pongo siempre el ejemplo, tenemos una psicóloga ocupacional, ¿no? Que se encarga de ver todo el plan de trabajo de salud mental durante todo el año, los talleres, las capacitaciones, etcétera, y todo eso debe estar dentro de su programa anual de salud mental, ¿no? Adicional a eso, también en otras empresas o en la empresa donde yo trabajo hay un comité de hostigamiento laboral, que también es importante recalcarlo dentro de estas estrategias de prevención, que podría ser factible, ¿no? Y de hecho, en los comités de hostigamiento, pues se van viendo los casitos o los reclamos o alguna dificultad de los trabajadores con respecto a la parte mental o social del trabajo. ¿Sí? Fomentar un ambiente de respeto y colaboración también, formación del manejo de estrés también, ¿no? Eso es dentro del plan anual de salud mental o del programa de salud mental. ¿Cómo se realiza la evaluación de riesgos psicosociales, chicos? ¿Se acuerdan de que hablábamos, por ejemplo, en otro tipo de riesgos? Hablábamos de la parte de ingeniería, hablábamos de la parte administrativa, ¿no? Y la parte preventiva. Aquí, ¿cómo creen que se manejaría en la parte de riesgo psicosocial? ¿Cómo nosotros vamos a evaluar si las personas están con sobrecarga de trabajo, con estrés? ¿O cómo mediríamos eso? Porque ya saben que todos los indicadores que nosotros
saquemos para poder, a la hora de identificar los peligros, ¿no? Es importante medirlos para poder actuar. Si no medimos un indicador, no podemos realizar un plan de acción, probablemente, ¿no? No tendríamos algo concreto. Entonces, ¿cómo creen ustedes que vamos a realizar la evaluación de riesgos psicosociales? ¿De qué manera? A ver quién me puede apoyar. Buenas noches, Licenciado, buenas licenciada. noches. Soy Shirley Gastelum. Disculpe, Podríamos a medir través mediante de... una encuesta del clima laboral para poder deducir qué es lo que está sucediendo en su ámbito laboral o en la unidad en la cual está laborando. Y Sí, así, correcto. sí, y así poder mejorar, realizar mejoras tanto internamente en ellos para poder crear mejor productividad para la misma empresa. Ok, Shirley, muchas gracias. Shirley, ¿verdad? Sí, licenciada. Ok. ¿Quién más? Levante la manito si desea opinar. Escuché otra voz de otra compañera por ahí. Opinen, chicos. Por ejemplo, la encuesta de satisfacción es una de las herramientas que se utilizarían para poder ver el tema del trato al usuario, ¿no? Pero qué otras cosas podríamos utilizar para medir el tema de salud mental? Rubí. Sí, buenas noches. También podría ser el test de Maslach, que es para el síndrome de Gordon, si no me equivoco, que también nos determina pues el nivel de riesgo en caso de estrés laboral. Sí, correcto. De esa manera nos ayuda a medir el nivel de estrés, ¿cierto? Gracias, Rubí. ¿Alguien más, chicos? Sabemos que la mayoría o sea, bueno, la herramienta principal que vamos a utilizar son las encuestas aquí en la parte psicosocial, ¿no? Pero vamos a realizar diferentes encuestas, ¿no? La encuesta de satisfacción es sumamente importante. De ahí vamos a saber cómo se siente el usuario con el trato del empleado, ¿no? Y con las otras encuestas, por ejemplo, de Maslach, vamos a ver el tema del nivel de estrés que tiene el trabajador en esa empresa, ¿no? ¿Qué otras cosas podríamos ver? ¿Qué otra herramienta han utilizado en su experiencia? Licenciada, puede ser a través de las entrevistas. No, no te escuché bien, Fiorella. Buenas noches, licenciada, ¿me escucha? Sí, ahora sí te escucho mejor. Puede ser licenciada a través de una entrevista a cada trabajador. Sí, de hecho, cuando se realiza este tipo de... Gracias, Fiorella. Cuando se evalúa, ¿no? Este tipo de riesgos, ¿no? Se hace de manera individual. Se saca una muestra de los trabajadores en función a la cantidad de gente que tenemos. Bueno, lamentablemente no podemos realizar a todos los trabajadores, ¿no? Por ejemplo, en la empresa en la que yo estoy tenemos eh, una prox de 12.000 a 14.000 trabajadores, entonces sería un poco tedioso realizarlo. Pero la encuesta puede ser física o puede ser virtual a través de un link, a través de un form, como ahora realizan los exámenes, por ejemplo, ¿no? Y que las personas masivamente puedan resolverlo de manera individual, ¿no? Pero de hecho sí tiene que ser personal para ver la percepción de cada usuario, ¿no? Entonces se utilizan encuestas, se utilizan cuestionarios, cuestionarios de riesgos psicosociales según de la OIT también, ¿no? Se van a realizar entrevistas personales y de grupos focales, lo que nos decía su compañera, y en función a eso vamos a sacar indicadores de salud laboral también sobre el tema de ausentismo y la rotación. Ese es el primer método de evaluación. Y el segundo proceso de evaluación vamos a ver ahí la identificación de los riesgos, la valoración de su impacto y la determinación de medidas preventivas. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿O tienen alguna consulta ahí?
La implementación de estrategias. Por ejemplo, cuando hablamos de implementación de estrategias, hablamos también de un plan de acción, ¿correcto? En el plan de acción vamos a ver la integración de la prevención en la cultura organizacional, involucrar a los trabajadores en el proceso del cambio y el monitoreo continuo de las medidas adoptadas. ¿Ya? Entonces, estos tres puntos lo vamos a utilizar como plan de acción. Pero sabemos que el plan de acción va a estar de acuerdo a la realidad, siempre les recalco eso, de la empresa donde estamos y el rubro, ¿no? Entonces, ¿a qué se referiría, por ejemplo, con integración de la prevención en la cultura organizacional? ¿Alguien desea participar? ¿A qué se refieren con eso? ¿Alguien desea participar? Carla, Lady Arapa. Buenas noches. ¿Qué tal, Lady? Sí, Estaba mm, comentando, por ejemplo, si entiendes o qué entiendes por en el plan de acción, integración de la prevención en la cultura organizacional. mm, bueno, la cultura organizacional sería más relacionada a los valores o a los comportamientos de cada persona de acuerdo a su identidad con la organización. Y bueno, en este caso sería cómo se integra en su equipo de trabajo. Ya, correcto. ¿Alguien más? Por ejemplo, Trudy Cabrera, Jennifer Collado. Eh, Licenciada, ¿puedo dar mi opinión respecto a la integración de la prevención de cultura organizacional? Como bien lo dice el enunciado de integración, que se trata de unir, pero a la vez también respetar las opiniones o criterios de acuerdo en el ámbito laboral, para poder dar en función a mejorar dicha empresa, pero que también incluye con el objetivo de la empresa es que la productividad aumente la productividad, también que ellos ayuden también a cumplir ciertas reglas o condiciones que la empresa también les brinda. Aparte, minimizar algún tipo de riesgo laboral para ellos. Eso es lo que yo puedo deducir. Sí, correcto. Entonces ahí hablamos ya de la parte proactiva de la organización para poder hacer cultura. eh, Comenzar a preocuparnos por la seguridad de los trabajadores, preocuparnos por los accidentes que suceden en la empresa o las enfermedades que suceden en la empresa, ¿no? Y formar cultura de seguridad, ¿no? De mejora continua, ¿no? Para poder velar por la salud de los trabajadores, ¿correcto? A eso nos referimos más o menos con la integración de prevención en la cultura organizacional. Entonces, involucrar a los trabajadores en el proceso del cambio, creo que está claro, de cajón tenemos que involucrar a todos a todos los trabajadores para poder lograr el objetivo que tenemos, ¿no? Y el monitoreo continuo de las medidas adoptadas. En este caso, por ejemplo, no solamente cuando se realice el monitoreo una vez al año, ¿no? Sino hacer seguimiento de los resultados de ese monitoreo que nos van a dar, ¿no? Para que durante el año vayamos trabajando con nuestros diferentes programas, los diferentes talleres, capacitaciones de salud mental, ¿no? Y las acciones concretas deberían ser creación de comités de bienestar, lo que les decía ahí, del comité de hostigamiento, ¿no? Implementación de sesiones de relajación
mientras que se pueda. En otros, por ejemplo, en la empresa donde estoy, donde estoy ahorita, nosotros vivimos en campamento, ¿no? ¿Y qué realizan? Eh, Todos los miércoles hay un evento que se llama Campamento en Acción, donde realizan un miércoles yoga, otro miércoles eventos deportivos. Se dan cuenta de lo que les estoy diciendo, ¿no? Claro está que es un programa y de repente va a necesitar, no de repente, claramente va a necesitar presupuesto. Pero cuando nosotros hacemos un plan de trabajo o un programa de trabajo, podemos organizar qué día, cada cuánto tiempo, ¿no? Y durante cuánto tiempo vamos a llevar estos, este tipo de eventos, ¿no? Que son son sesiones de relajación para los trabajadores, que es importante. Adicional a eso, nos ayuda un poco también las pausas activas, que lo vemos en la parte de ergonomía, que también ayuda a relajar y a mejorar el rendimiento de los trabajadores, ¿no? De hecho, el canal de comunicación abierto para denuncias de acoso y problemas laborales y de cajón el comité de hostigamiento, que es importante y ahora por ley es obligatorio, ¿no? ¿Cómo hacemos el seguimiento y la evaluación de estos chicos? Los indicadores son claves. Por ejemplo, ¿cuáles son los indicadores claves para hacer seguimiento y para ir evaluando estos temas de los riesgos psicosociales, perdón? Las encuestas de satisfacción laboral, los niveles de estrés y agotamiento reportado y los indicadores de productividad y bienestar de cajón, ¿ya? Tiene que ser. Y los ajustes necesarios pueden ser la revisión periódica de los programas implementados. Ya saben que año a año, conforme vayamos trabajando y vemos eh, la realidad de la empresa, vamos mejorando nuestros procesos, ¿cierto? Siempre en una empresa, cada año vamos a encontrar algo que mejorar, ¿no? Entonces, por eso siempre yo tengo un lema que cuando se demoran demasiado en hacer un programa, los chicos que tengo a cargo, por ejemplo, les envío a hacer alguna actividad y dicen, no, es que a mí me gusta hacerlo casi perfecto, ¿no? Entonces, la mayoría de procesos son mejorables, ¿no? Y para mí, por ejemplo, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Muchas veces perdemos el tiempo tratando de hacer que no tenga fallas, pero siempre, siempre un proceso va a ser mejorable. Y año a año, en función al avance de la tecnología, a la evolución de los procesos, de las actividades, de los diferentes rubros, va a ir mejorando la atención, ¿no? La atención o los procesos que nosotros hagamos, ¿sí? Entonces, otro de los ajustes necesarios son la retroalimentación a los empleados, que esos son las capacitaciones durante todo el año a los trabajadores para que les quede claro todos estos puntos y temas, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios de una buena gestión de riesgos psicosociales? Por ejemplo, para los trabajadores va a haber, va a mejorar el bienestar físico, emocional, perdón, el bienestar emocional y físico, sí, está bien, ¿no? Va a haber la reducción de estrés y ansiedad y va a mejorar la satisfacción laboral. Ahí también, para la organización, viene lo que estábamos revisando hace rato, ¿no? El aumento de productividad, menor tasa de rotación y ausentismo, que es súper importante porque cuando hay rotación de personal, hay gasto de la corporación para que pueda haber la contratación de personal nuevo, ¿no? Entonces, eh, de esta manera vamos a disminuir la rotación y ausentismo y vamos a cumplir con las normativas legales que ahora nos exigen también tener una buena gestión de riesgos psicosociales, ¿no? No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta, que este tema es importante, es más cortito, pero es súper, súper puntual, ¿no? Licenciada, buenas noches. Aprovechando que nos está dando esa clase, tenía una consulta. Dime, Morelia, te escucho. Sobre el comité para hostigamiento, eh, ¿se da en todas las empresas? Porque por ahí estaba escuchando que mayor de 20 trabajadores, no sé, es obligatorio el comité, pero cuando son menos empleados, no tanto. ¿Me podría explicar un poquito de eso?
Por ejemplo, donde tú trabajas, ¿cuántos empleados son? 9. 9 empleados. Me parece que es a partir de 20 trabajadores el comité de hostigamiento. Pero de todas maneras, si se podría implementar el comité donde tú estás, sería ideal. Mira, claro está que con 9 trabajadores ustedes se conocen y podría manejarse mucho más rápido una situación de hostigamiento laboral, ¿no? Pero cuando ya hay una mayor cantidad de trabajadores, ahí viene el tema de, por ejemplo, ¿qué es lo que hace un comité de hostigamiento, Morelia? Un comité de hostigamiento te recibe el caso, te lo recepciona. Primero pide el descargo de ambas partes para hacer la investigación, porque ha sucedido que hay denuncias que son también para hacer daño a la otra persona, y no necesariamente por un hostigamiento real, ¿no? Entonces, de lo que se encarga el comité es de la veracidad de la denuncia y obviamente poder armar tu plan de acción y responder y reaccionar ante la denuncia en caso sea cierta, ¿no? Entonces, tengo claro, o sea, no, me parece que son 20 personas a más, pero déjame te confirmo esto ahorita porque justo lo tengo a la mano. Dame unos minutos y te confirmo. Gracias, licenciada. Lo que pasa es que última habíamos tenido casi recién una auditoría y por la parte de la empresa, nos dijeron, ¿dónde está su comité de hostigamiento? Bueno, entonces tenemos que levantar esa observación y me parece que tendríamos que presentarnos que somos menos trabajadores y no nos correspondería pues ese ítem. Sí, ahí habría que revisar bien la ley porque, por ejemplo, cuando nosotros revisamos la ley específica de hostigamiento, hablaba de que era obligatorio en todas las empresas. Pero como te digo, hay que ver de repente con letras pequeñas si es que te da el número de trabajadores. Me parece que era 20, pero no sé si habrá habido alguna modificación. Bueno, como nosotros tenemos más de 12.000 trabajadores, de hecho, nos corresponde tenerlo, ¿no? Pero sí, sí sería necesario. Igual ahora te confirmo el dato como para que, a ver si te puedo ayudar con ese levantamiento. Gracias, licenciada. No sé si hay otra pregunta por ahí, chicos. Chicos, ¿alguna otra consulta o duda que tengan? Licenciada, buenas noches, soy Magdalena. Una ¿Qué tal, Magdalena? consultita, las encuestas de satisfacción, ¿cada cuánto tiempo se deberían realizar? Mira, depende, depende de la rotación de trabajadores. En mi opinión, una encuesta de satisfacción, por ejemplo, en un hospital o un tópico asistencial, yo personalmente lo realizo todos los días, porque todos los días llegan diferentes personas a atenderse y sería bueno tener una buena muestra, por ejemplo, por lo menos un 10% de la cantidad de atenciones diarias que tienes, ¿no? De encuestas de satisfacción. Quizá no a todos, pero sí, por ejemplo, si tengo 100 atenciones, 10 atenciones tendrían que tener su encuesta de satisfacción de manera diaria para ver cómo va el proceso. Y en el aspecto de nivel de estrés podría ser cada 6 meses, ¿no? De repente trabajando con el mismo grupo de personas para ver cómo ha mejorado eso, ¿no? No sé si respondí a tu pregunta. Magdalena, ¿sí? ¿Me escuchas? ¿Me escuchaste? Sí, licenciada. Sí, correcto. O sea, eso va a depender de tu... la encuesta de satisfacción, chicos, es una herramienta que nosotros vamos a utilizar en función a nuestra realidad, ¿no? Por ejemplo, en un hospital sería
más complicado, por ejemplo, en una emergencia, ¿no? ¿Cómo trabajaríamos, cómo podríamos realizar una encuesta de satisfacción? ¿Cómo creen que a ustedes les haría más fácil? ¿De manera virtual o de manera física? Que puede ser de las dos formas, ¿eh? Está probado cualquiera de las dos formas. Entonces, por ejemplo, eh, nosotros la realizamos de manera virtual a través de un QR. Todos tienen celular, entran al QR y marcan las preguntas. mm, y tienen al último un comentario libre para ver cómo los trató el personal, ¿no? E incluso algunos no saben si son enfermeras, médicos. Dicen, ¿cuál fue el color de... Una de las preguntas de mi encuesta de satisfacción fue, ¿cuál fue el color de la chaqueta de la persona que te atendió? Entonces, ¿fue médico o no? Algunos preguntaron, otros no preguntaron. Y también ahí medimos si el personal de salud se presenta o no, porque muchas veces ahora la parte rutinaria del trabajo ha hecho que lleguemos y, ya, ¿qué es lo que tiene? ¿No? ¿Qué es lo que tiene? Le preguntamos qué le pasa, pa, le ponen la inyección y no saben ni qué inyección le pusieron al señor. El señor no sabe si fue médico, fue enfermera lo que lo atendió, y todo eso sale reflejado en la encuesta de satisfacción, ¿no? Todas esas preguntas debe responder una encuesta de satisfacción. Entonces, en mi caso, para un tópico asistencial, debería ser diario una encuesta de satisfacción. Como les digo, una muestra del 10% por lo menos de las atenciones. Chicos, si tienen alguna otra pregunta, me la hacen saber, si no, para formar los grupitos. Son dos preguntas que vamos a trabajar rapidito en 20 minutos para acabar no tan tarde y pueden seguir aprovechando su domingo. ¿Sí? No te preocupes, María, ya está, acabo de leer tu mensaje. Voy a proyectar de nuevo, ahí no sé si lo ven. Vamos a hacer este trabajo en equipo. ¿Lo visualizan ahí, chicos? ¿Me escuchan? Sí, Tómenle licenciada, sí se puede ver. Ok, tómenle pantallazo, por favor, para armar los grupos, porque de ahí cuando formo los grupos ya no pueden visualizarlo. Tómenle pantallazo al trabajo en equipo. Son dos preguntitas que vamos a responder. 20 minutitos, lo discuten en grupo 20 minutos y luego me lo comentan, que es parte de lo que hemos hablado, ¿no? Me avisan cuando ya está. En 3 minutitos comienzo a formar los grupos. Me avisan si tomaron el pantallazo, chicos. Sí, profesor. Ok, voy a proceder a formar los grupitos, ¿ya? Van a aceptar, porfa, la invitación que les va a llegar ahora.
con selección de contenido, desde drama hasta comedia, documentales y reality shows. VIX tiene una gran... Chicos, ya estamos en la sala principal, ya al toque el grupo uno para que podamos compartir su trabajo. Darly García, Fiorella, Magdalena Márquez Morelia, Jennifer. Chicas del grupo uno, Darly, Fiorella, Magdalena, Morelia, Jennifer. Licenciada, buenas noches. Voy a responder las preguntas. Bueno, es de mi opinión personal, de Morelia. El primer punto tiene que ver nos habla específicamente sobre proceso de identificación y evaluación de los riesgos psicosociales. En este caso, me abarco lo que es el proceso de identificación. ¿Cómo podemos identificar estos riesgos psicosociales, no? Bueno, si hablamos en una empresa, nos podemos reunir entre colegas, identificar nuestros puntos débiles. Para mí es importante que todo lo que identificamos, lo que son nuestros riesgos psicosociales, sea plasmado en este caso en nuestro I+C, ya que en nuestro I+C como un punto importante va los riesgos psicosociales. Entonces, si está identificado en nuestro I+C y colocado en un área visible, para mí va a ser eso un proceso de identificación, ¿no? Que todos vamos a tener conocimiento. Como segundo punto, nos habla sobre herramientas y estrategias que utilizaríamos para involucrar a los empleados para identificar estos riesgos. En este caso, tengo tres estrategias. La primera estrategia sería que todos los empleados debemos conocer o sea, la filosofía de la empresa, ¿no? Así como la visión, la misión y los objetivos. Con eso vamos a asumir cada trabajador que esas metas o objetivos como si fueran nuestras. Por lo tanto, vamos a actuar en beneficio a la empresa donde trabajamos. Mi segunda estrategia sería que tenemos que motivar a los trabajadores y reconocer los logros en equipo de forma pública. Eso va a impulsar bastante el reconocimiento de nuestro esfuerzo y del tiempo, ¿no? Y como tercera estrategia, fomentar un buen clima laboral, sentirnos bien, tranquilos. Eso va a estimular bastante lo que es nuestro rendimiento como trabajadoras. Para eso podríamos crear espacios para compartir nuestras experiencias y aumentar bastante la comunicación. Con esas tres estrategias no tendríamos problema cuando nos reunimos para identificar estos riesgos. No vamos a tener problema en expresar nuestros riesgos e identificarlos porque habría y aumentaría la confianza en el equipo. Como último punto, ¿cómo asegurarnos que las medidas sean efectivas? Bueno, para asegurarnos que las medidas sean efectivas, vamos a tener un test de satisfacción laboral. También no va a haber renuncias, ¿no? Y va a haber un buen rendimiento y alcanzar nuestras metas. Eso sería de mi parte, licenciada. Gracias, Morelia. ¿Alguien más del grupo uno que quiera participar? Sí, bueno, también con respecto al segundo punto acerca de las herramientas o las estrategias que se utilizarían. Bueno, como se comentó en la clase, ¿no? Acerca de los espacios o programas de bienestar emocional, em,
se tendría que involucrar, ¿no? A todos los trabajadores, desde el líder hasta los, bueno, los empleados, ¿no? Para que ellos puedan, en ese espacio, mediante talleres, quizás ejercicios, psicológicos, puedan, liberar tensiones, ¿no? El estrés sobre todo, y de esa manera favorece también, ¿no? Una adecuada relajación y para que también pueda haber un óptimo rendimiento, ¿no? En la empresa que se elabora. Ok, Darly. Magdalena, Fiorella, Jennifer, ¿alguno de ustedes? El grupo 2, por favor. George, Catherine, Lady Arapa, María del Carmen, Mirla Moreno. Ya, un minuto, lo voy a compartir, por favor. Gracias. Ya, ¿me pueden decir si se puede ver, please? Sí se ve. Sí, 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 he Ya. visto. Ante todo, buenas noches con cada uno de ustedes. Este es el trabajo del grupo 2 con los siguientes participantes. Para poder empezar, tenemos la primera pregunta, que es del tema, ¿cómo organizarían el proceso de identificación y evaluación de los riesgos psicosociales? Esto basado que en tu equipo imaginen que son responsables de la implementación de un programa de prevención de riesgos psicosociales en una empresa. Por lo tanto, les voy a pasar a mi compañero para que les pueda explicar lo que es encuestas estandarizadas. Bien, comenzamos con lo que son las encuestas estandarizadas. Acabamos de hacer uso de instrumentos, ¿no? Que son como el cuestionario de factores psicosociales de la OMS o de la COPSOC, ¿no? También tenemos lo que son los grupos focales o entrevistas. En este caso, nos habla de que debemos organizar sesiones con empleados para poder identificar preocupaciones comunes relacionadas con el trabajo, como la carga laboral, el reconocimiento o las relaciones interpersonales. De ahí tenemos lo que son la observación directa. Acá vamos a ver lo que es analizar dinámicas de trabajo y posibles señales de riesgo, como la rotación alta o los conflictos o el ausentismo, ¿no? De los trabajadores. Otro, las entrevistas personales paulatinas. En este caso, realizando reuniones entre las oficinas de gestión de talento humano y de los empleados. Sí, acotando a lo que dice mi compañera respecto a las entrevistas personales paulatinas, nos referimos que cuando cada personal o empleado que va a ingresar a la empresa correspondiente pasa una entrevista personal. Esto se envasa a ver el estado de salud mental en el que él esté ingresando, aparte del tema de los antecedentes que ella o él hayan tenido en las demás empresas. De esta manera, gestión de talento humano sabe la calidad en la que uno está ingresando. Y al realizar las entrevistas personales paulatinamente, podemos verificar que no solamente si sus indicadores de producción han bajado, también el estado anímico se va a notar dentro de una entrevista personal. Ahora, para realizar todo esto, en la segunda pregunta tenemos, ¿qué herramientas y estrategias utilizarían para involucrar a los empleados en la identificación de estos riesgos y cómo asegurarse de que las medidas implementadas sean efectivas? Les voy a pasar a mi otro colega, por favor, para que les pueda ir explicando. Bueno, licenciada, buenas noches, igualmente a todos los presentes. Más que todo para hablar sobre este apartado, ¿no? Sería más que todo primero con los trabajadores, tener un enfoque más, decirlo más tú a tú se podría decir, ¿no? Por ejemplo, tener una comunicación clara con los empleados para ver los objetivos y los beneficios de por qué se les va a evaluar tal vez en tiempos o cada cuánto tiempo se le puede evaluar, ¿no? También se le puede garantizar
la confidencialidad de los datos que se puedan tratar al momento de recolectar la información, así también para poder fomentar su honestidad. A su vez, también otro factor que podemos hacer se puede respetar el tiempo al momento de nosotros tomar las encuestas, ¿no? ¿Para qué? Con el objetivo de que no les quitemos mucho tiempo al trabajador en realidad. Otro puede ser tener un seguimiento continuo y de manera personal. Otro es observar resultados realizando informes constantes, se podría decir. Otros sería evaluar o realizar programas de disminución de riesgos psicosociales. Otro, implementar protocolos ante el acoso laboral que pueda o no pueda darse. Y también realizar entrevistas personales o sesiones grupales mediante la lluvia de ideas, ¿no? Se podría dar. Muy bien, a todo esto, como dice mi colega, sí, todo esto está dándose respecto al tema de que qué estrategias y herramientas poder utilizar. Ahora, respecto a cuando nosotros ya hemos identificado, aparte, hemos implementado nuestras estrategias y herramientas, lo que nos toca hacer es verificar la efectividad bueno, protocolo de estrategia que nosotros hemos tomado. Para esto, mi otra coleguita les va a ir explicando qué, qué es lo que podemos hacer para nosotros poder verificar la efectividad de la estrategia o el programa que estamos implementando. Bueno, continuando, para poder verificar la efectividad que, que hemos planteado anteriormente, tendríamos que darlo mediante los indicadores que sean claves y estos nos van a servir para poder identificarlos y a la vez que se pueda disminuir lo que es el ausentismo laboral, donde se va a evidenciar que a veces hay una disminución también en los conflictos tanto internos y a veces también externos, y a la vez esto pueda mejorar con el clima laboral, para que así haya una mejor reevaluación periódica cuando se den nuestras evaluaciones de acuerdo a lo que hemos planteado anteriormente y a la vez se hayan ejecutado. También vamos a poder verificar mediante la mejora de los indicadores de productividad, ya que va a haber una mejor eh, clima laboral, no va a haber ausentismo del personal, no va a haber abandono de los puestos de trabajo, van a permanecer eh, en cada uno en su área, va a haber una mejor organización y a la vez se pueda disminuir esto. Bueno, antes de finalizar también podría recalcar que otra de las ideas que se puede mencionar sería quizás la lluvia de ideas, que a veces con las técnicas que hemos mencionado anteriormente no se puede identificar, pero si realizamos grupos pequeños donde se pueda dar esta lluvia de ideas, nos va a permitir identificar ciertos riesgos psicosociales y a la vez vamos a poder quizás aprovechar la creatividad o la experiencia de este conocimiento para que sea colectivo o se dé en equipo y así todo el equipo pueda emplear las técnicas y así nos ayude también a descubrir cuáles son esos riesgos y a la vez poder disminuirlos y que se dé un mejor equipo de trabajo. Eso sería todo. Gracias. Muchísimas gracias, chicos. Muy bonito su trabajo. De ahí me lo envían por correo, porfa. Les paso mi correo por el chat. ¿Ya? El grupo 3, Kiara, María Yasta, Rubí, Shirley. Sí, profesora, en un momento está compartiendo pantalla mi compañera. Muchas gracias.
Adelante, chicos, los escucho. Buenas noches, licenciada. Bueno, en esta ocasión vamos a responder la primera pregunta. ¿Cómo organizarían el proceso de identificación y evaluación de los riesgos sociales? Nosotros hemos visto conveniente realizar similar como un PAE, que es el diagnóstico, la evaluación y la medición. En el diagnóstico es que nos va a permitir identificar y describir la presencia de los riesgos o factores psicosociales que estén involucrados en los trabajadores para que cuente con un fundamento teórico y metodológico. Nosotros podemos saber un objetivo general respecto a los trabajadores de la empresa puede ser que el fin es que haya mayor productividad y ellos ese sería para la empresa, pero como objetivo específico sería brindar eliminar los riesgos laborales, brindar zona de confort a los trabajadores. Posteriormente también podría ser realizar pausas activas para que ellos puedan también laborar en buenas condiciones. En la evaluación consiste en el proceso por la cual se realizará la medición con los factores psicosociales mediante una metodología, ya sea un instrumento para poder valorar el grado de riesgo y su consecuencia posterior. En la medición va a consistir en asignar unos números a los riesgos psicosociales de acuerdo al análisis para poder identificar y poder sanear este tipo de riesgo laboral. Le doy pase a mis compañeras. Bien, para continuar, herramientas y estrategias que involucran a los empleados en la identificación de los riesgos, por ejemplo, en las encuestas o cuestionarios también es más que todo para evaluar factores como estrés, el clima laboral también. Por ejemplo, hay una evaluación o un cuestionario que es la adaptación del cuestionario desarrollado por el Instituto Nacional de Salud de Dinamarca, COPSOP, que este nos va a permitir, pues, ¿no? En este caso, identificar tanto carga laboral, el apoyo, el acompañamiento que pueden tener los trabajadores, como también hay cuestionarios o que nos permiten identificar en realidad el grado de un riesgo psicosocial, como puede ser, por ejemplo, el de estrés, que usualmente se realiza, pues, ¿no? El test el Maslach del Burnout, que nos ayuda a identificar tres dimensiones del agotamiento emocional del trabajo, pues, ¿no? Que es casi siempre, pues, estos riesgos van a repercutir en la salud de la persona. Y como por ejemplo, si también hay un riesgo psicosocial de acoso laboral, pues también existe el inventario de Leima, que nos ayuda, consta de 60 afirmaciones con una valoración del 0 al 4, que nos da una frecuencia de experimentación de acuerdo a cada situación, pues, ¿no? Y pues ello nos va a indicar el nivel de acoso si la persona ha tenido acoso laboral. Voy a darle el paso a mi compañera Kiara para que pueda continuar. Sí. Continuando, también hemos considerado como herramientas y estrategias para involucrar a los empleados en la identificación de los riesgos, realizar entrevistas de forma individual, como bien mencionamos durante la clase, para poder recabar información en qué casos, bueno, qué experiencias ellos tienen, qué dificultades.
si es demasiada la carga laboral. Necesitamos saber su opinión de ellos para nosotros en base a eso, pues poder ir mejorando, ¿no? Luego también tenemos el comité. En el caso de comité, hay varios comités, como ya mencionó mi compañera, el comité de hostigamiento laboral, también está el comité de bienestar psicosocial, eh, que se va a centrar en un grupo de personas que se va a organizar para ver estas actividades en específico, ¿no? Para planificar, eh, para identificar los problemas relacionados a ese tema y también planificar cómo mejorarlos posteriormente. Y finalmente lo que es las capacitaciones continuas para la mejora de la productividad de los empleados. Asimismo, también las actividades recreativas, por así mencionarlo, las actividades físicas, el fomento, en este caso, de la actividad física, o como el ejemplo que nos mencionó la profesora, ¿no? Por ejemplo, si tenemos, no es necesario que haya se identifique estrés, digamos, en la empresa para poder realizar una actividad. No, la idea es prevenirlo. Entonces, se hace un plan de trabajo en el cual pues se establezcan las fechas para hacer algún tipo de actividades que ayuden a la disminución de estrés y a la relajación del personal. Le doy el pase a mi compañera que sigue, por favor. Ok. Bueno, como resultados del plan de acción o de la programación en lo cual nosotros queremos dar a conocer, es que la empresa, como dicha empresa, tiene una función, ¿no? La función es que a la par ellos trabajen de forma continua, no perjudicándonos. En muchas veces no es así, pero los resultados que se busca en este tipo de empresa es que mejorar la productividad y brindar la calidad posible, la salud de los trabajadores en los cuales laboran en cada unidad, que los resultados sociales sean óptimos y también incluir la innovación. ¿Por qué? Porque en cada reunión o en las capacitaciones también se puede tomar en cuenta la opinión de todos, dando para la mejoría. Tal es así como en las capacitaciones también nos suelen preguntar cómo te desempeñas en tu zona laboral, te parece bien el área donde estás. Entonces, para ello también se piden las opiniones respetando y también dando lugar a la innovación. Y también dar a conocer para aumentar la transparencia en la toma de decisiones. Algo breve que puedo acotar yo que he investigado así algo poquito es que hay un ciclo de PHBA, que es un plan de acción, que es un seguimiento y retroalimentación en la gestión, que consiste en 4 parámetros, que es planear, hacer, verificar y actuar. Entonces, ello podemos incluir en en nuestra zona laboral. Planear es que qué criterios vamos a nosotros plantear para que ellos puedan hacer y nosotros observar y verificar que lo que están elaborando en su actuar sea viable y sea confortable para la empresa. Eso sería todo, licenciado. Gracias, chicos. Sí, de lo que mencionó último su compañera fue el ciclo de Deming, ese es su nombre, y de hecho es el ciclo que nos ayuda a formar nuestros modelos de gestión para poder
para poder armar todo lo que nosotros necesitamos cuando se trate de prevención de riesgos, planes, modelos, todo lo que necesitamos se puede utilizar con ese ciclo de Deming. Revísenlo, es muy interesante. Gracias, chicos del grupo 3. Pasamos al 4. Me mandan porfa su trabajo por correo. Ahí se los mandé mi correo por el chat. Kiara, María, Rubí, Shirley. Sí, profesor, mi Perdón, compañera se ustedes lo son va a tres. compartir dentro de un momento. Adriana, está Adriana, Luz, Michelle y Trudy, ¿verdad? En el grupo 4. Y buenas noches. Chicos, dejen de compartir, porfa, Shirley, para que puedan presentar tus compañeros. Mm, Buenas noches. Igual personalmente, con respecto a la primera pregunta, que es cómo organizarían el proceso de identificación y evaluación de los riesgos psicosociales, se tendría que igual coordinar, pues, ¿no? Para poder empezar con la organización de todo este proceso con la jefatura inmediata, ¿no? De la empresa para poder realizar las encuestas de satisfacción laboral, la observación también de las actitudes o de todo el personal y entrevistas, ¿no? Entrevistas individuales o grupales donde cada personal dé su opinión y a través de eso se pueda analizar la situación, buscar el problema y también las soluciones. ¿En qué herramientas y estrategias se utilizarían para involucrar a los empleados para la identificación de estos riesgos? Bueno, en realidad ellos van a ser los más beneficiados y de quienes se va a obtener el problema, ¿no? Para ello, desde el diálogo individual o grupal en busca de la solución del problema, hacer también talleres grupales para que los mismos colaboradores sientan esa confianza o en el trabajo, ¿no? Para quienes lo necesiten, si es que se suscitan problemas psicológicos más graves, el apoyo profesional necesario y también al poder realizar entre todos, ¿no? Plasmar un programa y presentar esas acciones para asegurarnos que estas medidas sean efectivas, no solo se va a evidenciar en la mayor productividad, sino también va a mejorar el clima laboral, se va a evidenciar de que el colaborador está contento de trabajar en ese entorno laboral y a, va a tener mayor creatividad, menor ausentismo, como ya se había mencionado en clase y en realidad tendría mayor beneficio para las empresas, ¿no? Más que el económico, el propio de la persona en su satisfacción. Eso es lo que podría agregar. Ok, chicos. ¿Alguien más desea participar? Gracias, Adriana. Buenas noches, licenciada. ¿Sí me escucha? Sí. Bueno, para complementar lo que ha dicho mi compañera, como sabemos que el proceso de identificación y evaluación de los riesgos psicosociales, su objetivo principal es mejorar las condiciones del trabajo y prevenir los daños, sobre todo en los trabajadores, ¿no? Este proceso de identificación tenemos para identificarlos vamos a seguir una serie de etapas que está a identificar los riesgos en lo que es la metodología y técnicas. Podemos utilizar lo que es la entrevista individualizada como metodología y las técnicas. Tenemos lo que son el cuestionario, ¿no? Para poder medir los riesgos, ¿no?
y sobre todo cuando son, digamos, trabajadores eh, de un número grande, tenemos que trabajar con una muestra, ¿no? Para poder llegar a un resultado. Luego de eso, nosotros tenemos que planificar y realizar lo que es el trabajo de campo, observar resultados, elaborar un informe, ¿no? Y seguir y controlar las medidas. Y al momento de realizar la evaluación, tenemos que ver cómo es la condición del ambiente del trabajo donde están los trabajadores, ver sus cargas de trabajo, em, y también con respecto a sus jornadas y sus rotaciones de turnos. Gracias, Michelle. ¿Alguien más de sus compañeros? Si no, para proyectar las conclusiones de la clase. No sé si tienen alguna pregunta, si no, para proyectar de una vez las conclusiones de la clase. Ok. Bueno, como conclusión de la clase, ¿lo visualizan ahí? ¿Visualizan, chicos? Sí. Tenemos que tener en cuenta que la gestión efectiva de los riesgos psicosociales es clave para el bienestar de los empleados y la productividad de la organización, ¿ya? Y la prevención y el manejo adecuado mejoran la calidad de vida laboral y favorecen a un entorno laboral saludable. Entonces, sí es importante, de hecho, esta prevención de riesgos psicosociales, ¿no? La gestión de la prevención de riesgos psicosociales en una empresa es súper, súper importante. No debemos dejarlo de lado. Si bien es cierto, hemos visto riesgos disergonómicos, químicos, físicos, mecánicos, biológicos, este no deja de ser importante. Y a mí me parece que hoy en día, con toda la situación en la que estamos viviendo de estrés, de la economía, de todas las cosas de nuestra sociedad, de los robos y todo lo que sucede y causa estrés y le adicionamos el estrés del trabajo, pues nuestra salud mental de hecho se va a ver afectada. Y sí es importante que nosotros como personal de salud hagamos ímpetu en este tema tiene gran importancia, ¿no? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, si no con eso hemos concluido la clase. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? No por mi parte, profesora. Muchas gracias. Más bien, la clase ha estado bastante clara. Ok, chicos, muchísimas gracias por su atención. Deseo que pasen una feliz Navidad. Ya no nos vemos nosotros. Probablemente, si Dios quiere, nos vemos en algún otro módulo. Sino que pasen una feliz Navidad. Muchas bendiciones, ¿no? Que el niño Dios nazca en cada uno de sus corazones, de ustedes y de sus familiares. Un gustazo haber trabajado con ustedes. Hasta luego, chicos.